Muy buenas noches, ahora sí, amigos y amigas del Fútbol Aragonés, bienvenidos a este nuevo programa, este nuevo episodio donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido, pero también lo que viene, lo que va a ocurrir, que es mucho. Y bueno, en una semana pues que se ha visto condicionada, lógicamente, por la Semana Santa, por los actos de Semana Santa. Y también hoy tenemos que decir pues que hemos tenido la pérdida de el Papa Francisco, un futbolero declarado, además, del San Lorenzo, del conjunto argentino. Y bueno, pues al final, después de estar varios meses, el hombre bastante fastidiadico, al final, pues ha marchado. Pues desde aquí comenzamos ya nuestro programa hablando de esa división de honor juvenil que esta semana, como bien sabéis los que la semana pasada analizasteis junto con nosotros lo que ocurrió con esa salvación del Racing Club Zaragoza, con protagonistas, con Izan y con su míster, con David Roche, comentamos y hablábamos que ellos iban a tener que jugar esta Semana Santa frente al Fútbol Club Barcelona, al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Al final, derrota por 3-0 de los aragoneses que jugaban esta jornada de manera adelantada. Era el único partido que se iba a disputar. Se jugará a las 4:30 de la tarde, el día 27 de abril, el Nàstic de Tarragona, Sociedad Deportiva Huesca. El Santo Domingo de Juventud visitará las instalaciones del Nàstic de Manresa y el Real Zaragoza a las 4:30 de la tarde jugará contra el Girona, el conjunto zaragocista que bueno, que todavía sigue teniendo opciones de ir escalando posiciones en la tabla clasificatoria después de ese empate in extremis en el 90 de juego, 90-91 de juego contra la DAM la semana pasada. Sin más dilación, una vez analizada la división de honor juvenil, la Liga Nacional no ha habido esta semana, ni partidos atrasados, ni partidos que tendrían que haber disputado este finde. El que viene lo analizaremos porque vuelve el grupo, vuelve toda la competición. Vamos con el fútbol femenino, vamos con Luis Aranda. Hola, Francho, muy buenas noches. Muy buenas noches, te veo ya corporativo, con el chándal del Club Deportivo Valdefierro. Y acabamos de terminar sesión. ¿Qué tal ha ido? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Se notan los 3 días de descanso, pero bueno, muy bien. Muy bien. ¿Les has metido ritmo o no? Sí, hoy tocaba cera. Hoy tocaba cera. Hoy tocaba hacer. Normal. Hoy tocaba bajar las torrijas. Sí, sí. Bueno, Bien. en tercera división, tanto en tercera como en segunda federación hemos tenido liga, ¿no, Luis? Sí, que ha habido competiciones, Francho, sí. Vosotras En no habéis segunda red parado. Vosotras no habéis parado. Sí, en segunda red tenemos la victoria de la Sociedad Deportiva Huesca, 1-0 contra Avilés. Una victoria balsámica porque se habían metido en puestos de descenso, ya que ganó el Sporting de Gijón, ganó Osasuna, ganó Pradejón y nadie quiere bajar. Queda una plaza para ese descenso y la verdad es que está la cosa de infarto. Menos mal, como digo, esa victoria balsámica, porque si no estaríamos hablando de una situación muy complicada, muy complicada. De otra cosa, ¿no, Luis? Sí. Hablaríamos de otra cosa y no buena para nuestro fútbol. No, desde luego que no, desde luego que no. Ahora repasaremos un poco todo, pero en el otro partido, Oviedo 2, 0 Zaragoza femenino. No fue un mal partido del equipo de Samu, pero sí que es cierto bueno, que el viaje largo y el Oviedo está en una dinámica muy positiva. Al final, con un golazo y un balón parado, pues desarmaron al equipo zaragozano. Lo que comentábamos antes, está la cosa, vamos, con una tensión tremenda porque hay una plaza y hay 5 equipos para ese descenso. La semana que viene hay un Sociedad Deportiva Huesca Zaragoza femenino
y pues los dos tienen que salir a ganar. Los dos lo necesitan. Sí que es cierto que el Huesca está un pelín más necesitado. Hay 2 puntos de diferencia entre ellos, pero quedan 2 jornadas y se están jugando muchas cosas. Así que estaremos presentes en ese partido y bueno, a ver si por lo menos podemos ver un buen espectáculo, que seguro que sí. Fíjate, comentabas, ya hace bastantes jornadas hablábamos del Zaragoza Club de Fútbol Femenino como que, bueno, tenía un colchón bastante grande de puntos, pero tú decías, no se pueden dormir porque el descenso, las plazas de descenso están ahí y este año va a estar la cosa todavía más complicada. No sé qué opinarás tú, pero el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, al menos al comienzo de la temporada, era uno de los equipos a tener en cuenta, no para mirar abajo, sino para mirar arriba. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, la distribución de la plantilla, el nivel de las jugadoras, no es para estar ahí. Desde luego, pues evidentemente, conforme van pasando las jornadas y no vas sumando puntos, pues evidentemente tienes que reflexionar y valorar que evidentemente hay algo que seguramente no está hecho de la mejor manera. ¿Cuál es la situación ahora? Pues bueno, pues quedan 6 puntos, están a 3 del descenso, sigue siendo un margen, pero evidentemente pues es una plantilla a la que no creo que esté acostumbrada a estar en las dinámicas o en estas situaciones tan complicadas y creo que es una situación que podría llegar a afectarles. Esperemos por el bien de la comunidad, por el bien del fútbol femenino, pues que evidentemente ninguno de los dos equipos aragoneses estén en esos puestos de descenso dentro de 2 semanas. Pero lo dicho, es que ahora mismo están en una situación complicada los dos equipos. Eh, es que no queda otra que salir a ganar y salir a morder. Además que no vale el empate, no vale nada de nada de nada de nada. Solo vale ganar. ¿Cómo ves dentro de las dos plantillas y de cómo se puede conformar ese derbi? ¿Cuál de las dos plantillas ves más enchufada a la hora de llegar a este envite? Fíjate lo que son las cosas. Nos vamos a encontrar con el derbi en segunda división en el masculino y nos vamos a encontrar con el derbi en la segunda ref en el femenino, que también es Pues hombre, casualidad. a ver, veo a los dos equipos con unas dinámicas muy parecidas. Zaragoza femenino en la segunda vuelta, creo recordar, hablo de memoria, creo que solamente ha conseguido una victoria. O sea, evidentemente no habla bien, no habla bien, pero al final creo que es una muy buena plantilla. La Sociedad Deportiva Huesca, para mí, tiene muy buenas futbolistas. Hace un fútbol muy vistoso, bastante creativo, con bastantes llegadas. Tiene el hándicap de que no anota goles, no marca goles. Es el equipo que menos goles marca en la categoría. La lástima es que nos tengamos que jugar esto entre nosotros, pues con horarios unificados a últimas jornadas y con un poquito el agua al cuello. Esa es la lástima, esa es la lástima. Ojalá, pues bueno, no te voy a decir que el empate es bueno porque vuelvo a insistir en que está todo muy apretado y los equipos de abajo no quiere soltar la cuerda a nadie, pero bueno, a ver de qué son capaces. Eso por parte de la segunda federación. En la tercera ref, ha habido buenos resultados. Sí, sí, porque bueno, solo tenemos la derrota del Ebro, que jugaba en campo del Fonsanta, tuvo una derrota por 3 goles a 1. Un campo muy complicado, un público que está muy encima, espacio también muy reducido de juego. Bueno, una derrota contra un rival de los de la parte de arriba, así que bueno, la semana que viene tienen derby con el Zaragoza femenino, o sea que seguro que se reponen y están haciendo un buen trabajo. Después tenemos el Discóbolo 0-4 Valdefierro, el equipo retirado, y Zaragoza femenino volvió a ganar por 1-0 ante la Nucía y ya van 3 victorias seguidas en un final de temporada pues bastante a tener en cuenta. ¿Vale? Como te digo, la semana que viene en tercera red, Valdefierro contra Fonsanta y el derby de Ebro contra Zaragoza femenino. A ver cómo se despacha la cosa. En la Copa, Regional preferente no correcto. ha habido descanso. Así que ahora a ver si tenemos a nuestra querida invitada. Vamos a ver si tenemos a nuestra protagonista.
Muy Ahí la buenas. tenemos. Buenas noches, Natalia Hola. Cebolla, Hola, Natalia. Buenas defensa noches. central del Dux Logroño. Casi nada, ¿eh? Bueno, Viendo tu ficha, dices, pues a ver, ha pasado por el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, por Estadio Casablanca, por la escuela de fútbol de Logroño. Volviste de nuevo al Estadio en Casablanca y de sí. ahí al Dus Logroño. ¿Cómo, bueno, cuéntanos un poco todo ese movimiento que has tenido desde el inicio hasta ahora, pues situarte en esa defensa de hierro del Dus Logroño? Bueno, pues a ver, yo comencé así cuando pasé de jugar con chicos a jugar con chicas, empecé en el Zaragoza, jugué ahí hasta primera división y llegó un momento que descendimos y ya me tocó tomar una decisión y fue irme al Logroño, que ahí era EDF, Logroño. Me lesioné el cuádriceps, me costó mucho recuperar, era joven, pero no conseguía porque me hice fibrosis. Y nada, decidí volverme a Zaragoza y empecé a jugar en Estadio Casablanca simplemente por seguir jugando. Y pasó el tiempo y al final me llegó la oferta de volver al Dux y decidí probar suerte y de momento muy bien, muy contenta. Hola, Natalia. ¿Qué tal? Buena, Luis. Tengo que decir un poco, pues bueno, que tu historia, pues es, pues bueno, la de una currante, ¿no? Del fútbol, que al final no le ha importado bajar categorías por seguir practicando el deporte que le gusta, que al final, pues su vida se le empezaba a complicar, pues se montó un negocio, enseguida parecía que el fútbol se quedaba en segundo plano, en tercer plano. Yo las veces que hablaba con ella siempre le decía Natalia, sigue jugando a fútbol, que algún día te llegará algo bueno. Y bueno, creo que te lo mereces y creo que te ha llegado, que te ha llegado. El otro día con vuestra victoria certificáis el playoff de ascenso a Primera División. Estamos hablando de palabras mayores, pero evidentemente desde que el cuerpo técnico con Héctor a la cabeza lo firmaron, creo recordar el año pasado, ¿verdad? A mitad de temporada. Eso es, sí, yo La, llegué en enero y la él igual. dinámica, la dinámica del club es completamente distinta. Es un club que ahora mismo es capaz de competir contra cualquiera. Por decir un dato, están por encima del Fútbol Club Barcelona, del filial. O sea, algo estarán haciendo bien. ¿Qué opinas? ¿Qué ha cambiado para estar donde estáis? Pues a ver, yo llegué cuando estaban pasando un mal momento, fue el cambio de entrenador y llegó Héctor y se centró mucho en primero vamos a defender y luego ya se atacará. Y reforzó mucho el cómo teníamos que defender, creó un grupo muy difícil de meterle gol, ¿sabes? Y al final de llegar cuando estaban prácticamente en descenso a estar a punto de entrar en playoff el año pasado. Y esta temporada, pues partimos de la base de defender bien y ya fuimos progresando en el ataque con una presión alta y nos está saliendo todo, la verdad que muy bien. Ha habido momentos más buenos y un poco menos, pero como toda la temporada es muy larga, siempre hay subidas y bajadas. Pero ahora ya estamos en playoff y a luchar por él. ¿Cómo llegáis a ese playoff? Porque viendo la tabla clasificatoria, bueno, está el Alhama al Pozo, que ya es pues, equipo ascendido, pero luego Deportivo Alavés, vosotras, el AM Lleida, el Barça B, vamos, Sí. auténticos trolebuses de esta competición. ¿Cómo ves tú que llega el equipo a esa fase final donde os jugáis todo y podéis tocar la gloria? Que como dice Luis, estamos hablando ya de primera división, que es un poco de pavo. Pues la verdad es que mentalmente estamos muy preparadas, llevamos todo el año pensando en el playoff, porque en ningún momento hemos ido a por el ascenso directo, sabemos que nuestro objetivo era el playoff y vamos a ir a por él. Y es que tenemos muchas ganas, estamos muy mentalizadas, sabemos lo que tenemos que hacer y jugando como sabemos podemos ganar a cualquiera, la verdad. Este fin de semana, Natalia, contra Cacereño, ¿habéis pensado en alguna
triquiñuela, por decirlo de alguna manera, es mejor quedarme tercero, es mejor cuarto, es mejor tal. ¿A quién queréis en el playoff? ¿Quién queréis que sea el primer rival? A ver, el primer rival va a ser seguro AM. Lo que no sabemos si empezaremos en casa o fuera, que es algo que la verdad no tenemos pensado, queremos esto sí o sí. O sea, lo que tenga que pasar, pasará, tenemos que ganar allí y tenemos que ganar aquí. O sea, nos da igual. Lo que sí que nos beneficia el ganar, porque en caso de prórroga, el equipo que queda por encima es el que asciende. Entonces sí que nosotras vamos a ir a Cáceres a ganar. Pero luego ya te digo que no tenemos tampoco decir hay que jugar en casa primero o hay que jugar en casa después. Según la tabla clasificatoria, vais empatadas a puntos. ¿Cómo lleváis el golaveraje con el AM? Lo llevamos a favor, sí, a favor. Por lo tanto, todavía es más importante, ¿no? El salir vivas de ahí de ese encuentro de playoff, porque bueno, luego en casa, quieras que no, aunque luego tuvierais que jugar la prórroga, como sí que se tiene en cuenta el resultado, que para algo tiene que valer, ¿no? La liga regular, ¿no, Natalia? Eso es. Si no mal Eso va, si no mal vamos. Pues sí, totalmente. Pero sí, O sea ojalá que no haya dudas y no haya que tirar de puntos, de tal, que se gane y ya está, ojalá. ¿Qué tal te están cuidando el Logroño? Muy bien, la verdad que estoy muy contenta, muy a gusto con el equipo. Tenemos un vestuario increíble, o sea que yo creo que eso es la base de todo y lo que nos está haciendo también tener los resultados que tenemos. Hay muy buen grupo, nos sumamos unas a otras, digamos. Yo, por último, Natalia, pues bueno, como comentaba antes, ojalá tengáis suerte en ese playoff y podamos seguir sumando piezas al fútbol profesional desde Aragón, que no siempre somos justos desde la propia ciudad. Muchas veces nos olvidamos de toda la gente que tenemos por todas las categorías distribuidas, incluso la gente que tenemos en primera división. Y al final, aunque sí que es cierto que creo que iniciamos un poquito más tarde que en otras comunidades, aquí hay talento, aquí hay esfuerzo y aquí hay muchas ganas de seguir creciendo y que lo llevéis presente, que aquí hay mucha gente que os apoya desde Zaragoza. Muchísimas gracias, de verdad, y gracias por invitarme también al programa. Gracias a ti. Bueno, Natalia, yo creo que he tenido el placer de narrarte con el estadio en Casablanca. Porque tú Pues yo creo que sí. Sí. Tú coincidiste con Diana Martín Albó y toda esta cuadrilla, ¿no? Sí, ahí estaba yo también, ahí estaba. Por eso digo, me suena bien. Qué pena lo del estadio en Casablanca, porque teníais ahí un plantel bueno. Sí, la verdad que sí. Qué lástima haber perdido esa placica y sobre todo haber perdido ese equipo, porque yo lo he hablado muchas veces con Diana, el perder el Oliver, que ya fue muy traumático, luego pues bueno, conseguisteis más o menos que la mayoría de esas jugadoras recalaran en estadio en Casablanca y lo que son las cosas, ¿no? Al final se pierde esa plaza que, como dice Luis, es un buen escaparate, ¿no? Para nuestras jugadoras y ojalá la temporada que viene pues te podamos nombrar, te podamos llamar, pero porque estás en la Liga Retro Iberdrola, que no está nada mal, ¿eh? Bueno, ahora la Liga F, ¿no? Ahora es la Liga F. Sí, primera F, eso es. Exacto. Nosotros ya seguimos con el chip, como somos viejunos, seguimos con el chip de la Liga Retro Iberdrola. Normal, es que tanto cambio, normal, ¿eh? Y a veces me lío. Bueno, Natalia, te dejamos bendecida, ¿eh? Te dejamos Muchísimas bendecida gracias. y te seguiremos lo que haga el Dus Logroño en ese playoff de ascenso a la Liga F. Un abrazo. No, muchísimas gracias, un abrazo, que vaya muy bien. Que vaya Gracias. Bueno, Luisico. Venga, Francho. El lunes más, un abrazo. Gracias, hasta luego. Vamos con la preferente, vamos a hacer un análisis pues muy somero porque no ha habido competición, ¿no, señor Rafa Gracia? Muy buenas. No, hemos estado de fiesta en la preferente. Están cargando pilas nuestros muchachos para el arreón final. Han estado dándole al tambor y al bombo en algunos casos, otros se han cogido la maletica y se han ido de vacaciones y otros pues bueno, se han quedado en casa descansando, que no está, la verdad es que no está nada mal. Bueno, ahí tenemos la tabla clasificatoria de ese grupo 1, donde
La zona alta, pues yo creo que está prácticamente, y sí tan prácticamente, yo creo que eso ya está más que decidido. Y luego, pues tenemos esa zona baja, donde la semana pasada ya anunciábamos ese cambio de técnico en el Sarillena. Ya por fin hay dueño, ¿no?, del banquillo. Sí, de la parte de arriba que comentas, pues yo creo que mucho se tiene que equivocar el Roures para no ser el campeón de este grupo. Y sí que es cierto pues, que la segunda plaza está más abierta, ¿no? Tenemos ahí al Gurrea con 59, Casetas con 58 y Santa Anastasia con 56. De hecho, esta semana hay un Gurrea Santa Anastasia. Luego, cuando me preguntes qué irías a ver, pues ese Gurrea, ¿no? Ese Gurrea Santa Anastasia yo creo que es el partido de la jornada. Y además el Casetas también va al campo del Jacetano, que lo venimos nombrando, que ahora parecía que había pedido un poco de fuelle, pero ese Jacetano que quería un poco ver si podía salir de atrás, y veremos si no se queda en ese último suspiro. La parte de abajo pues está más abierta. Si el Jaceta no consigue ganar esta semana el Casetas, pues evidentemente se va a meter en la pelea. Si no, pues se le va a complicar, y habrá una plaza pues para diferentes equipos que tenemos ahí, el Fraga, el Sariñena. Sariñena, como bien comentas, pues ha decidido cambiar de entrenador aprovechando este parón de Semana Santa. Parece ser que es Rafael Hidalgo el que se va a hacer con las riendas del Sariñena, un viejo conocido de la afición de Sariñena, y veremos a ver, porque al final evidentemente el entrenador siempre puede mejorar cosas, pero bueno, han pasado varios, y pues como nuestro Real Zaragoza, pasan varios, y si haces lo mismo que los anteriores, pues lo normal es que tengas el mismo resultado que los anteriores. O sea, Rafa sí puede dar un poco con la tecla y salvarlo en esa pelea, pero al final pues yo creo que esto, que no, al final no es muy fácil, o más fácil, ¿no?, echar al entrenador que fichar a 10, pero evidentemente en caso de que el equipo se salve, o el Praga incluso, pues tendrá que dar una vuelta a todo, yo creo que hay en Sariñena, para volver a intentar ser quizá un poco la sombra de lo que ha llegado a ser el equipo, ¿no? Sí, porque estamos hablando de un equipo que militó en Segunda División B no hace No hace tanto. muchos años, pero desde luego lo que está sufriendo ahora pues es digno, casi lo mismo que le ha pasado a la Unión Esportiva Cornellá, ¿no?, que la temporada pasada estaba en primera, esta segunda temporada que descendió a Segunda Federación pues no ha hecho los deberes, y lo vamos a tener en tercera ref, ha descendido este fin de semana también con en la varios catalana. cambios de entrenador ahí en Cornellá. Pues fíjate, llegaron a disputar un playoff de ascenso hace no muchos años a segunda división. Ya empezaron con problemas. Lo cogió Gonzalo Ruitor, que yo me enfrenté con Gonzalo, era el entrenador del Europa el año siguiente en División de Honor hace unos cuantos años. Luego fue al Cornellá y ya saltó, pero han ido perdiendo esa posición, ¿no? El Cornellá era un equipo, pues al final es una población muy grande, muy cercana a Zaragoza, A Barcelona, sí. Con muchísimo potencial, pero al final, cuando las cosas no salen bien, o no las haces bien, no te precipitas, pues al final se paga. Y el fútbol pues es un deporte de muy poquita paciencia, y es un poco, muchas veces, una pena, la verdad. Porque... O también, Rafa, lo que analizaremos luego con Laura, lo que le está pasando al Brea. Que el Brea, sí, vamos, lo tiene realmente muy jodido, hablando mal y pronto, pero sería caer de Segunda Federación directamente a preferente, sin colchón, además. Yo el Brea, ya sabes que yo he seguido la tercera pues por la colaboración, ¿no?, con el Zuera, y bueno, ha sido un equipo que desde un primer momento ha tenido muy mala pinta. Yo sí que es verdad que con la entrada de Jorge pues pensaba que se podían hacer cosas. Yo creo que han hecho mejores resultados que los que venían haciendo en el principio de temporada, pero es que al final los mimbres son los mimbres. Entonces, milagros es muy complicado hacerlo. Yo siempre lo digo cuando hablo de esto. Nosotros, por ejemplo, el año que hicimos en División de Honor quintos, que hicimos 50 puntos, pues es que al final es que había muy buenos futbolistas. El entrenador, pues evidentemente los puede dar una forma, jugar de una manera, o que un sistema, o vale, pues puedes jugar con ciertas cosas, pero hay con otras muchas que no, que el nivel de los futbolistas te lo marca, y el del Brea este año pues era un nivel pues posiblemente a lo
a lo que le vaya a suceder, lo que veníamos comentando un poco, ¿no?, esta semana en el grupo nuestro de la grada, que yo creo que todos hemos sido muy del Brea, ¿no? Sí. Estos años en segunda B, en segunda federación, ha sido un equipo que a lo mejor luego coges otro y dices, bueno, pues el Egea sí quiero que gane, pero a lo mejor no soy muy del Egea o del UTEU o del Teruel o no sé qué, pero yo creo que del Brea hemos sido muy del Todos Brea. porque todo el mundo le hemos cogido mucho cariño, sabemos los mimbres que tiene y la localidad que es, y que es un milagro, era un milagro futbolístico lo que hacían allí año tras año, ¿no? Pero lo han hecho bien. Quiero decir, entrenadores contrastados que han sido capaces de llevar jugadores de un perfil del entrenador, jugadores con hambre. Yo creo que es un poco esa esencia, no sé si desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de enfoque, pues quizás se haya perdido un poco y es una pena. Pero bueno, nos queda otra que trabajar y volver. Y aquí pues lo mismo, Sariñena pues será un milagro si se salva. Yo el último año que fui al Cañí también cogimos al equipo 8 puntos de la salvación. Entonces al final pues sí que es verdad que fichamos 2 o 3 jugadores y dimos con la tecla, pero claro, fuimos capaces de firmar 2 o 3 jugadores que desde el primer día fueron titulares todos los días. Si no haces eso, no tienes ese nivel o esa capacidad para hacerlo, pues evidentemente pues puedes sufrir muchísimo. Como sufrió el año pasado el Cariñena en esa tercera división, y en cambio este año, pues bueno, estamos viendo que en su grupo, pues raro es el partido que, bueno, de hecho el único partido que ha perdido ha sido con el Illueca. Me dice Alejandro que tenemos comentario, vamos a lanzarlo antes de... Dice Inés, con un ejemplo el Sariñena de hacer un desembolso económico por encima de sus posibilidades. Al final este peaje se paga y cuesta muchos años. Mismo ejemplo que lo que le ocurrió a la Andorra. Sí, totalmente de acuerdo. O sea que es cierto que Andorra tiene una masa social por detrás, tiene una masa patrimonial por detrás importante. Andorra, después de Zaragoza y de Huesca, era el equipo más poderoso a nivel de Aragón, incluso por delante del propio Teruel, ¿no? Entonces, pero sí, pues bueno, es que son gestiones peculiares. Y es verdad que Andorra pues ha pagado muchos años hacer cosas muy mal y ahora están haciendo las cosas. Creo que Andorra es un claro ejemplo de hacer las cosas muy bien. Yo he ido 2 años allí con el Alcañiz y he ido este año con el Zuera. He tenido la suerte de vivir los 2 derbis de Alcañiz Andorra, que eso, si no lo vives, no sabes lo que es. Y he tenido la suerte de ir este año con el Zuera en el partido de fiestas y también había 1000 y pico personas. Entonces, al final, eso Sariñena no lo tiene y no lo ha tenido nunca. Y estamos hablando que es la capital de los monegros y, hombre, que tiene una población considerable, Sariñena. Sí, o sea, que te quiero decir que será a lo mejor, no sé cuántos habitantes tendrá Sariñena, pero a lo mejor hay poca diferencia de habitantes. Pues Andorra tiene 7000, pues Sariñena a lo mejor pues está en 4 o 5000, no sé, no tengo ni idea. Mira, el miércoles le preguntaré el jueves en el entrenamiento le preguntaré a Moisés que vive en Sariñena y que me... Sariñena, unos 4.000, 4.500 tiene Sariñena. Por eso te digo. Entonces, pues sí que es una pena. Es que es una pena verlo así, pero bueno, al final también hay premios para otros equipos que lo hacen mejor, que a lo mejor son más humildes y que hacen las cosas más despacio, pues que también tienen su premio y muchas veces nos fijamos en los que son los históricos y debemos de a lo mejor ponerle un poco, darles alguna palmadita a aquellos que lo están haciendo francamente bien con menos recursos quizá. Como lo ha hecho en esta temporada el Sporting. Pradillano, lo ha hecho de lujo. Y ya nos lo dijo su míster, ¿no? Con 4 mimbres y teniéndolos a todos enchufados, pues bueno, ha estado navegando en esas posiciones altas, peleando por hacer algo importante. Y fíjate, pues siendo ahora la clasificación, el Cariñena, después de, ya no lo decía Humberto, ¿no? Iba a decir el partido pasado. La semana pasada. El programa pasado, que haciéndolo todo perfectamente bien, le saca solo 3 puntos al Illueca, ¿eh? Es que el Illueca lo está haciendo muy, muy bien. Un Illueca que yo creo que también es un ejemplo de un volantazo. O sea, quiero decir, un Illueca que había terminado con muchas dudas la temporada de Javier Romero, parecía que había dudas a nivel económico, que el año pasado pues yo creo que era un ejemplo muy parecido al Brea, de que se veía desde un principio que era un equipo que estaba muy destinado a descender y acabó descendiendo con el mismo entrenador que va, si no ocurre a lo mejor nada extraño,
a descender con el Brea este año, pero que anda con la tecla. Anda con la tecla este año, un equipo muy serio, muy robusto y que evidentemente están poniendo el grupo 2 a un nivel muy, muy alto. Pradillano, pues es que yo creo que es el ejemplo de hacer las cosas de 10. Yo tengo relación con Óscar Sánchez, que es un poco el que hace de la dirección deportiva, que es el segundo entrenador de Moisés, y bueno, tiene las cosas muy, muy claras. Es un tío muy, muy de fútbol que lleva muchos años, sabía cuáles eran las limitaciones, sabía cómo lo tenía que hacer, y pues encontró un entrenador con un perfil de conocer gente, jugadores de juvenil. Quizá no que hayan jugado en División de Honor, que muchas veces el jugador de División de Honor se piensa que si no juega en segunda ref es poco para él. Entonces, pues bueno, lo ha encontrado bien. Yo creo que la han conjuntado bien, la han trabajado bien, y ya que habrá sido pues es el claro ejemplo de hacer las cosas muy, muy bien. En esta zona baja, aquí sí que hay bastante más movimiento, ¿no, Rafa? Sí, yo creo que aquí Alcorizay, bueno, Sporting está descendido ya, y el Alcorizay pues le va a quedar poco, pero es verdad que luego desde el Escalerías con 28 hasta el Montecarlo con 33, pues que es el 11 y el 16, pues están todos los equipos ahí. Hay 2 plazas que están todavía muy, muy en el aire, y que evidentemente pues todos los equipos que están ahí, pues Montecarlo, Moreste, Cariñena, Herrera y Escalerías, pues van a tener que pelear mucho, y estos 5 partidos que les quedan, para ver quién es el que al final cae a primera. Son muchos puntos también, ¿eh? Los que hay en juego, y bueno, vamos a ver cómo se traduce eso al final de la temporada. ¿Qué partidos nos invitas a ver? ¿Cuáles nos dices? Pues mira, yo del grupo primero me iría tal y del grupo segundo me iría tal. Pues el grupo primero, los que hemos comentado, ese Gurrea Santa Anastasia, yo creo que es el partido más destacado, y luego pues ese Jacetano Casetas, ¿no? Pues un poco el Casetas, pues para ver qué pasa entre el Gurrea y Santa Anastasia, y el Jacetano, pues para ver si realmente fue un espejismo, el último suspiro de una persona que va a fallecer, o realmente van en serio a mantener la categoría, ¿no? Y luego en el otro grupo, pues yo creo que hay un partido que es el más destacado de todos, que es el Calatayud Cariñena. Verdad que el Calatayud ya ha perdido todas las opciones de hacer, o sea, de meterse por no todas, porque matemáticamente, pero lo tiene muy complicado. Y luego pues el Illoca Magallón, ¿no? El Magallón, que es un equipo que se ha metido sexto, que con la dinámica que lleva puede que incluso lo adelante al Sporting Pradillano. También es verdad que el Magallón es un equipo muchísimo más duro en casa que fuera, pero yo creo que son los 4 partidos destacados. Pues con ese análisis certero, te dejo que descanses un ratico y nos vemos con la segunda federación. Un abrazo, chao. Un abrazo. Abandonamos esta preferente y nos centramos en la segunda federación. Perdón, ¿qué digo yo? Segunda federación. Yo creo que estoy de lunes de Pascua todavía, ¿eh? Con la tercera federación. Laura Ferrer, buenas noches. ¿Qué tal, Francho? Buenas noches. Llevo una torrija hoy, pero elegante, no, las torrijas ya te las habrás comido, ¿no? Sí. He ido al dietista y ya me ha... Ya me ha dicho que viene usted que ya vale, ¿eh? Se nota la Semana Santa, Francho. Ya, sí. Pero sí. Hemos ido a dar la cara. A otros se les ha estropeado el coche. ¿Sabes? Otros me han dicho, los que teníais delante de vosotros, se les ha estropeado el coche. Casualidades, no lo sé. Pero bueno. Ay, madre mía. Bueno, jornada 31 de esta tercera división, de esta tercera ref aragonesa. Muchos partidos, sobre todo, pues bueno, los hemos tenido, como bien decía la semana pasada, de manera muy escalonada, y yo creo que algunos de ellos, pues ha sido, yo creo que incluso hasta un golpe encima de la mesa, ¿eh? Me parece a mí. Ahora lo analizaremos. ¿Sí te parece? Algunos un golpe, y aprovechando además que se ha jugado la jornada, como bien decías, escalonadamente a lo largo de esta Semana Santa, pues para algunos ha sido de pasión, de la de verdad, y otro con pasión, pero de la emoción. De la emotiva. Desde luego. Sí. Demasiado emotiva para algunos, y me parece a mí que para otros, de esta que si no se hubiera jugado tampoco habría pasado nada. Pero bueno, vamos al lío. Sí. Partidos que se disputaban el jueves, el día 17, comenzamos con ese Cuart y Almudévar, victoria para los verderoles por 2-0, con 10, ¿no, Laura?
Sí, efectivamente, y además un Club Deportivo Cuarte que desde luego no falló en ese objetivo que tiene de disputar el playoff después ya de descolgarse, digamos, de lo que ha sido el liderato a lo largo de la temporada. Los 2 goles de Diego Tena sentenciaron al Club Deportivo Almudevar, que, ojo, que tendrá que sumar alguna victoria que otra y solo quedan 9 puntos en disputa para certificar esa permanencia. Y el Club Deportivo Cuarte, que con un punto que sume, también certificará el disputar de nuevo ese playoff de ascenso a la segunda red, Francho. De allí nos vamos a la sorpresa, una de las sorpresas de la jornada, esa victoria por 2-1 del Club Deportivo La Almunia ante el Huesca B. Es que el Club Deportivo La Almunia, con su parroquia, con su afición ahí en Tenerías y sabedora de lo que se está jugando, porque tendrá que seguir luchando, pero sí que después de esta victoria yo creo que va a reforzar la moral y esos 3 puntos importantísimos. Se puede destacar como sorpresa lo que se vio en Tenerías, como digo, un Club Deportivo La Almunia que se jugaba la vida por abajo y el filial orcense pues por acercarse al liderato. Al menos desde luego tiene asegurada el disputar ese playoff. Toño Jiménez en el minuto 18 abría el marcador y Arguigué luego en el 54 empataba para el conjunto azulgrana y el delirio llegó pues prácticamente, fíjate, cuando prácticamente se acababa el partido, era el minuto 89 cuando de nuevo Toño Jiménez, ese gol y 3 puntos de oro para una Almunia que, como digo, pues todavía le quedan opciones de en estos 9 puntos que restan de seguir sumando de 3-3 y que salvar la categoría, Francho. Exactamente, de ahí nos vamos a Fraga, empate a 0 contra el Club Deportivo Zuera. Y bueno, el Zuera que ya no se va a jugar nada, el Fraga se mete... Bueno, se puede jugar, el team tiene que seguir matemáticamente, tiene 45 puntos. Bueno. Y la plaza... Aún puede. Sí, sí, que el quinto el que sí que se mete en el lío es el Fraga. Exactamente, es que ese empate no le vale a ninguno de los dos, y a Fraga todavía menos, porque poco a poco se le ha ido complicando la temporada. Es una temporada bastante irregular del conjunto de la Estacada, y un Club Deportivo Fuera que sí que podemos decir con ese proyecto nuevo, pero hay que reconocer que venía de ascender de la preferente y que en líneas generales ha hecho un buen trabajo y, como digo, todavía matemáticamente le quedan escasas opciones, pero todavía tiene opciones. Es verdad que prácticamente tendrá que ganarlo todo porque tiene 45 puntos y el Binefar tiene 51, pero bueno, al que se le complican las cosas, como digo, es al Fraga. Y ojo que tampoco está acostumbrado a moverse en estas arenas movedizas, ¿no? Y sobre todo en esta recta final de temporada. Los que se están marcando un absoluto temporadón son los chicos del Atlético de Monzón. Visitaban la pista, la cancha del Épila, 1-3, y que ya los tenemos en la zona alta de la tabla, ¿eh? No, y prácticamente con esos 53 puntos también esa plaza asegurada, al igual que el Cuarte, un puntito matemáticamente le separa a disputar ese playoff. Y bueno, pues estábamos nombrando estas últimas jornadas a un goleador que es Aguacati o Guacati, como que queramos decirlo, o como se diga, que no lo sé exactamente, porque ya sabes que con estos nombres y estos apellidos, pues a veces las pronunciaciones, pero bueno, que está siendo el artífice porque está goleando, sigue goleando, partido tras partido, doblete del delantero, minutos 6 y 26, y luego Ricky hacía el gol de la tranquilidad, aunque en el 57, pues Víctor Monteira cortaba distancias, pero sin opciones ya para el conjunto de Pilar. De ahí nos vamos a la casa del Caspe, empate a 0 contra el Club Deportivo Binefar, un Caspe que bueno, que tampoco se puede dormir, ¿eh? No se puede dormir porque con ese empate es verdad que lo peleó mucho, suma 38 puntos, pero bueno, en la situación que había estado hacia atrás unas jornadas en las que se le había complicado y muchísimo, llegó a estar en los últimos puestos de la tabla, ese arreón final, ese trabajo, ese reencuentro con el gol, que tanto el Caspe como el Binefar lo intentaron, pero al final pues a veces hay partidos que las defensas superan a las delanteras y que por eso pues bueno, fue un buen partido, pero tablas
y para un Binefar que, bueno, pues prácticamente también lo tiene hecho, pero que, bueno, tiene 51 puntos y aún tiene que certificar esa presencia, ¿no? en el playoff de ascenso. Nos vamos a la cancha del Tamarite. Perdían los guiteranos por 0-2 frente al Calamocha, un Calamocha que también jugó con 10. Sí, también jugó con 10 y se llevó el partido. 0-2, un Club Deportivo Tamarite que se vio superado por un Calamocha muy certero en ataque y que luego se supo defender bien esa renta y con la tranquilidad, bueno, pues de cerrar una temporada igual para el Tamarite, porque prácticamente los dos ya lo que les queda es seguir compitiendo para no implicar a ningún rival y cerrar una temporada. Los goles fueron en el minuto 60 de Enseñat y Castro en el 79, como digo, pues certificaba esa victoria para el Calamocha. Con ese encuentro finalizaba la jornada que se disputó el día 17, un único partido el día 18. ¿Y qué partido? Belchite Brea 2-0 y los breanos que yo no sé si han dicho definitivamente adiós a la categoría, pero era un rival. A ver, tienen que ganarlo todo y esperar, o sea, ni siquiera dependen de ellos mismos, ¿no? Porque tienen 28 puntos y claro, era el partido que podrían engancharles quizás a soñar con ese milagro, ¿no? Pero es que le hemos dicho que el Belchite, pues en su campo, en el Tejar, se mueve muy bien en estas situaciones, porque lo ha hecho durante muchas temporadas, lo hizo durante muchísimas con el Pitu Lerga, con aquel Belchite que además de que le costó ascender, bueno, pues luego se tuvo que adaptar a la categoría y que prácticamente casi siempre ha salido victorioso de ella. Y así lo hizo. Además es que los dos goles que sentenciaban al Club Deportivo Brea prácticamente al descenso fueron prácticamente idénticos, ¿eh? Sí, o sea, idénticos. Calcados. O sea, jugada por banda, internada de Lantarón, sorteando a todos los rivales, esa asistencia para Paco Blasco, que llegaba en el minuto 39 y prácticamente la misma jugada se repetía en el minuto 65, ¿no? Entonces, bueno, pues estabais hablando y comentando antes con Rafa Gracia el tema del Brea. Es verdad que ha sido pues un equipo, una localidad, una afición muy querida y que pues por muchas circunstancias que se han dado a lo largo de la temporada, lo que cuesta después de descender de categoría, lo que les costó mantener esa temporada a pesar del descenso con muchísimos apuros y al final, bueno, pues por muchas causas, desde luego, ya digo que todavía matemáticamente no ha descendido, pero lo tiene muy complicado, Francho. Nos vamos con el líder, partido que se disputaba el sábado a las 5 de la tarde en el campo del Carmen. 4-0 le endosó el Ebro a la Andorra y no canta el alirón, pero se le pone... A punto está, puede ser esta próxima semana. A esto, ¿eh? Sí. Sí, podría ser esta próxima semana y si no, pues es cuestión de tiempo que lo pueda hacer en el Carmen y celebrarlo con su hinchada, ¿no? Pues es que el Club Deportivo Ebro tiene buena plantilla, sabe y ha sabido a lo que jugaba y se notó y más también en este partido, prácticamente sentenciaban en la primera parte, acabó goleando a la Andorra, una Andorra que también podemos decir que ha hecho una buena temporada después de ese ascenso que le ha costado también varias temporadas y luchar y trabajar pues para ser reconocible a ese Andorra que hemos conocido siempre. Y los goles de Marc Prat, lo que tiene también tener gente de calidad y fichajes que al final te puedan sumar puntos. Minuto 4, Vela en el 11, repetía Prat en el 40 y bueno, pues Charles en el 43. O sea que te puedo decir que en esa primera parte dejó todo sentenciado y para que, como digo, que la próxima jornada podría encantar el alirón, pero es cuestión de tiempo y de ser de nuevo pues equipo de segunda red a la próxima temporada, Francho. De hecho, desde el Club Viñero se pide la presencia de toda la afición, el intentar llenar el Endaiza en este próximo encuentro, pues para que bueno, los jugadores pues se sientan más arropados. Sí que es cierto que se han pegado una primera vuelta extraordinaria, pero esta segunda... Sí, el bajón, se nota. Se nota el bajón, Sí. Bueno, y el que parece que es como Lázaro,
de estos que levántate y anda es el Club Deportivo Fuentes, que lo estábamos dando por desahuciado y ya no es último. Victoria No es. frente a Victoria por. Lucillas, Sí. que también lo mete en un lío. Sí, 1 a ojo, 0. es que luego repasaremos que tiene el Utrilla se queda con 37 puntos y el Fuentes ahora es penúltimo con 30 gracias pues a esos 13 puntos que ganaba en San Miguel con el gol de Roche en el minuto 40. Todavía, por supuesto, hay esperanzas, hay que seguir porque quedan 9 puntos. También es verdad que prácticamente lo tiene que ganar todo, ¿no? En los 3 últimos encuentros o sumar los más puntos posible y esperar también que otros rivales fallen. Pero fíjate lo que puede representar estas 3 últimas jornadas, sobre todo por la parte baja de la tabla, porque digo que por arriba prácticamente el líder va a ser el Club Deportivo Ebro. Tendría que ser una hecatombe lo que ocurriera y prácticamente también hecho para los equipos de playoff de ascenso, que no son otros que el Huesca B, el Atlético Monzón, el Cuarte y el Club Deportivo Binefar, con esas escasas opciones que tiene el Club Deportivo fuera. ¿Qué partidos nos invitas a ver esta próxima jornada? Bueno, pues mira, tienes un Fuentes La Almunia, por ejemplo. Ojito ese Fuentes La Almunia del próximo domingo. Y luego ya, atención a ese Binefar Fraga, porque el Binefar también tiene que subir algún puntito más. Y ojo al Fraga, no se le complique la situación a la última hora. Como decías, el Andorra recibirá al Caspe. Fíjate qué partidazo, seguro que también de los Rosales y de Caspe se va a desplazar gente para animar al conjunto de Javier Romero. Almudévar, Club Deportivo Ebro, ahí en la Corona, dependiendo del resultado del Huesca B, podría celebrar ya el campeonato el Club Deportivo Ebro. Brea Cuarte, el Cuarte con un punto que sume lo tiene hecho, pero es verdad que el Club Deportivo Brea tendría que sumar todo y esperar a sus rivales. El Monzón recibirá al Belchite, también partido, un Monzón que ya está clasificado, pero a veces ya sabes que no es lo mismo ser también tercero que cuarto o que quinto. Exacto. El Calamocha recibe al Épila, pues un partido yo creo que prácticamente ya casi de despedida para los dos, aunque resten 2 jornadas. Ojo a ese Utrillas Tamarite, el Fuentes La Almunia, como decía, y el Fuera que recibirá al Huesca B. O sea que ese es el menú que prácticamente pues, nos aclarará, yo creo, que bastantes cosas para las 2 últimas jornadas, que como siempre imaginamos será horario unificado, sobre todo en todos los encuentros que haya algo en juego. Y lo analizaremos la semana que viene con Laura Ferrer. Un abrazo. Un abrazo, cuídate y cuidado con las torrijas ya, que ya no hay torrijas. Ahora el Lanzón de San Jorge. Un besico. Un beso, hasta luego. Vamos con la segunda federación. Vuelve Rafa Gracia. ¿Cómo que no? Claro que sí. Dice, no lo tenemos, pues que vuelva. Es que me están diciendo, me lo están chivando por el chat interno. Bueno, pues mientras viene Rafa, yo lo que os tengo, analizamos así muy rápidamente lo que ha sido esta jornada. Una jornada que, a excepción del Egea y de la Unión Deportiva Balbastro, pues bueno, ha ido muy bien para nuestros equipos, para los equipos aragoneses. Ya lo tenemos. Ha vuelto Rafa. Estoy aquí. Lo que comentaba, que la jornada, bueno, no ha sido positiva, habría sido mejor si en este caso pues la Unión Deportiva Balbastro hubiera conseguido ganar ante un rival directo como es la Sociedad Deportiva Guernica, y bueno, ya la acabó si el Egea le hubiera ganado al Arenas, al histórico, que lo tuvo en sus botas. Sí que es verdad que pues bueno, el Egea tenía un rival complicado, era la última bala que a lo mejor tenían para meterse en el playoff, y al final pues les acabó el partido por 0-1. Entonces pues bueno, pues al final el EGA yo creo que tampoco debe de empañar el temporada, ¿no? que han hecho. No, es un recién ascendido, muchísima gente de casa, y yo creo que es un equipo que al año que viene, haciendo 4 retoques y siguiendo un poco la línea dinámica, entiendo que habrá continuidad con el entrenador.
yo creo que es un equipo que el año que viene pues podrá volver a pelear por, por cosas importantes, pues como lo tenemos al UTU. El derbi, pues no podían ganar los dos, se adelantaba el Teruel y al final, pues en los últimos minutos, pues hubo ahí un gol que hacía ese 3-2, que privaba al Teruel la posibilidad de ser campeón. Yo creo que la posibilidad era muy remota. Prácticamente la semana nos estuvimos centrando, ¿no?, en el Eibar, y realmente pues más allá del Eibar pues había más rivales, y esos rivales no están fallando. Fíjate, la SDL, por ejemplo, que era capaz de ganar en un campo complicado como el Tudelano, y el propio Arenas, pues que era capaz de ganar en el campo de Egea, ¿no? Entonces, pues bueno, esa victoria asegura el playoff de estos dos equipos, y ahora pues con ellos hasta el final. Y luego ves el Zaragoza B, que creo que lo narraste tú, ¿no, Francho? Porque sí, esos gritos ya son como marca de la casa de los goles. Pues un Zaragoza B que tenía el partido con ese 3-0 más que encaminado en el minuto 78, 80, me parece que fue el tercero, pues casi se complica. Y en este caso el Barbastro pues perdía por 1-0, o sea, perdón, por 2-1 en el campo del Guernica, pues un Guernica que venía en caída libre, que lo veníamos nombrando y que le ha dado vida. La verdad es que yo creo que el Zaragoza B prácticamente lo tiene hecho, o si no lo tiene hecho, lo tiene muy cerca, y es verdad que yo hace un mes lo veía muy mal, pero también es verdad que nombramos que el primer equipo a lo mejor podía ir recuperando gente y podía dejar un poco trabajar más a Emilio, y al final Emilio nunca falla. Es así, o sea, es seguridad. Se han hecho 4 de 4 y evidentemente pues cuando haces 4 de 4, pues lo que te pasa es que duermes a 3 puntos del Alfaro, que hace 2 semanas nos estábamos nombrando como uno de los mejores equipos. Sí que es cierto que la clasificación está tan apretada que está a 3 puntos del Angliano, que es el que juega el play-out, pero es verdad que hay muchos equipos por el medio. Y el Barbastro, pues que pinta regular. Barbastro pinta regular, es verdad que hemos tenido esa esperanza, no dejamos de confiar, pero es verdad porque en casa están sacando los partidos. Seguramente pues, esta semana pues puede que lo saquen, pero evidentemente para salir de una situación como esta, que vas por debajo, porque el Guernica a lo mejor con que saque lo de casa le vale, pero cuando tú vas por debajo, pues o rascas algo fuera de casa o estás perdido, y siempre va perdiendo por la mínima. El día del Alavés pierde también en el minuto 90, me parece, 1-0. Esta semana vuelve a perder otra vez 2-1 y se le ha complicado mucho. Pero yo lo que sí que creo es que a lo mejor esa posición de play-out sí que es factible pelearla, y el play-out no significa que estés descendido. De hecho, yo vi un play-out del Zaragoza en la Romareda hace 2 o 3 años, y bueno, pues vamos a confiar, ¿no?, en que no caiga nadie. Sí, es que no nos queda otra, que confiar. Lo que pasa es que, claro, llega el problema que tiene el Barbastro, es que tiene ahora 2 partidos pues jodidos, hablando mal y pronto, muy complicados, desde luego. Bueno, pero tienen el Izarra esta semana, que evidentemente lo tienen que sacar. Izarra es el último clasificado, con lo cual lo tienen que sacar sí o sí. O sea, si no le ganas al último ya descendido en tu casa y demás, pues no tienes nada que hacer. Y luego pues vamos a Egea. Entonces, vale, pues si te parece, y vamos a tener el overbooking, comenzamos con el portero de la Sociedad Deportiva Egea, con Izan. Muy buenas noches, Izan. Buenas noches, ¿cómo estáis? Ahora se te oye, perfecto. Bueno, pues analizábamos en ese resumen del encuentro. Yo tuve la suerte de narraros en un partido pues que la primera parte no se vio mucho fútbol, en la segunda sí que espabilasteis, fuisteis a por el partido, pero lo que son las cosas, al final el portero de en este caso del histórico de la Arenas de Becho, pues que mantuvo la portería a 0 y que al final os privó como mínimo de haber sacado un buen punto. Será un partido complicado contra el líder que viene jugándose la liga después de la presión que le había metido la SDL al ganar. Lo luchamos, lo intentamos. La verdad es que creo que estuvimos muy serios, hicimos un verdadero partidazo.
competimos muy bien y nada, lástima esa penúltima jugada que nos sacó el portero ahí en la línea, in extremis, que bueno, no pudo ser, pero bueno, también en el vestuario hablamos que debemos estar orgullosos del partido que hicimos, del esfuerzo que hicimos y nada, a seguir estos 2 partidos. Estábamos comentando en la entradilla, no sé si nos estabas escuchando, ¿no? Pues un poco yo creo que la buena temporada, que a lo mejor pues este final que no se haya podido competir, ¿no? Hasta los últimos partidos el playoff no debe empañar la temporada que habéis hecho desde el primer al último. Y un poco la reflexión que yo estaba haciendo con Francho, ¿no? De que yo creo que se han sentado las bases o las piedras desde la dirección deportiva con Rafa hasta pues, seguido por el entrenador, con Iván y el resto de los jugadores. ¿Tú crees que GEA es un equipo que ha sentado bien las bases para seguir creciendo y creyendo en que el año que viene puede ser un equipo que pueda disputar el playoff? Como dices, no se nos puede ir la cabeza, somos un recién ascendido y a pesar de que el objetivo del playoff que nos marcamos después de haber conseguido el objetivo de mantenernos, que era nuestro principal objetivo, bueno, pues no debe manchar la buena temporada que hemos hecho. Y como dices, pues sí, a partir del año pasado ya hicimos sentó el club una buena base para encarar este año y la verdad es que me gustaría puntualizar que yo creo que lo mejor que tenemos es el buen ambiente del vestuario, el grupo que tenemos entre los jugadores, cuerpo técnico, que nos llevamos todos genial y que entre todos y donde no llega uno llega el otro y ese hacernos fuertes entre nosotros es lo que nos ha hecho hacer la temporada que hemos hecho y que bueno, que a pesar de que se nos ha ido el playoff seguimos teniendo la Copa del Rey en nuestra mano, dependemos de nosotros mismos. Exacto, ese es el objetivo ahora primordial y prioritario, el clasificarnos para la Copa del Rey. Tenéis 2 finales, una contra el Anguiano y otra contra la Unión Deportiva Albastro. Lo mejor es que lo dejéis ya todo finiquitado contra el Anguiano y así el día del Albastro, pues bueno, todos arrimamos el hombro. ¿Qué dicen? Ojalá poder finiquitarlo esta semana ya contra el Anguiano, pero también necesitaríamos que la UDL, que es un gran equipo, pinchara. Pero bueno, más allá de eso, creo que nosotros como Egea y como jugadores debemos competir siempre y es lo que vamos a hacer, competir hasta el final y guardar el escudo que llevamos en el pecho, que al final es al que nos debemos y bueno, no podemos dejar de lado ni al club ni sobre todo a la afición que nos ha estado acompañando todo el año. ¿Cómo has visto la temporada en general? Porque comentabas que yo creo que es muy acertado, ¿no? Ese planteamiento de decir, bueno, es un equipo recién ascendido, mi primer objetivo es mantener la categoría y después ya veremos. ¿Crees que un poco el salir con esa idea de mantener la categoría os ha privado de tener unos pocos puntos más que os pudieran hacer luchar por esos puestos de playoff o realmente ha sido la dinámica de la competición la que se ha llevado a esa magnífica de clasificación que al final es lo que estás comentando? La UDL es que Francho es de la SDL, no sé si lo sabías, pero la UDL al final es el equipo, el rico, ¿no? Las instituciones de allí. Y al final yo creo que el no haber hecho, o sea, no haber jugado el playoff, pero quedar por encima de la UDL, yo creo que ya es un hito, pero ¿crees que a lo mejor un poco ese pensamiento de primero la salvación y luego ir a por más os ha podido frenar o simplemente ha sido la propia competición lo que se ha llevado a esa clasificación? ¿Escucháis? Sí, ahora sí. No, yo creo que ha sido la propia competición. Nosotros pues voy a hacer referencia a un famoso entrenador partido a partido. Pensábamos a corto plazo, cada semana, nos íbamos marcando objetivos cada semana, cada 2-3 semanas de 7 de 9, 9 de 9, pensando en los partidos que nos venían. Al final, recuerdo la semana, sobre todo después de jugar contra la UDL aquí en Egea, al ganar el 3-0 y ponerse el gol a verás y etcétera, pues ahí fue donde nos empezamos a plantear de verdad el objetivo de decir, hostia, ya hemos conseguido la salvación casi con los puntos que llevábamos, vamos a ir a por el playoff, no vamos a pecar de mentalidad de equipo humilde, demasiado humilde, y vamos a creer que
que podemos hacerlo y lo podíamos haber hecho, pero bueno, por detalles al final se nos ha escapado, pero bueno, ya hemos dicho un par de veces que no hay que empañar la buena temporada que hemos hecho. Ahora toca lo más gordo, ¿no? El intentar, pues, meter en el follón al Anguiano, que en estos momentos es el que ocupa la plaza de play out para no descender. Y luego con un ojo mirando a ver qué hace la UDL, que se la juega en las instalaciones de la Real Sociedad C, que ya es un equipo descendido. Confiamos, ¿no?, en los churiurdines para que nos echen una manica, ¿o no, Izan? Yo os he dicho antes, todos los equipos queremos competir hasta el final, guardar la cara al escudo que llevamos y la Real Sociedad es un gran equipo. A nosotros nos lo ha puesto muy difícil en los 2 partidos que hemos jugado contra ellos y sí, vamos al campo del Anguiano, que es muy complicado. El terreno no es el mejor, bueno, las dimensiones no las conozco exactamente, pero tampoco parecen las que tenemos aquí en Luchán y no son las condiciones que más nos favorecen a nosotros con la plantilla que tenemos, pero bueno. Vamos a intentar meternos ahí en el follón, hacerle un favor al Deportivo Aragón y al Barbastro, conseguir nosotros el objetivo de la Copa del Rey y ya veremos la última jornada cómo está el tema. Y un poco, Izan, yo sí que te quería preguntar, ya que estamos hablando más del descenso, que cómo ves un poco a los dos equipos de Aragón, tanto al Utebo como al Teruel, de cara a ese playoff. ¿Cómo los ves a los dos? Los dos son 2 auténticos equipazos, juegan muy bien y tienen muchos jugadores con experiencia en la categoría y con grandes partidos como puede ser un playoff. Además, el Teruel viene con una muy buena dinámica tras no haber empezado bien, pero ahora yo creo que con esta dinámica que llevan encaran el playoff de una manera increíble. El Utebo también lleva 2 años seguidos haciéndolo, o sea que ya sabe de lo que va. Yo creo que pueden hacer ambos un buen papel y ¿por qué no?, subir a la primera federación y tener más representantes aragoneses. Pues no te podremos disfrutar en la portería de la selección, ya sabes tú por qué, porque hicisteis bien los deberes con la Sociedad Deportiva Egea y al jugar en este fútbol semiprofesional ya no se te permite el defender la portería de nuestra selección, pero siempre vamos a tener en esa imagen cómo te has parado penaltis, cómo nos has mantenido allí, como hiciste el otro día, que por desgracia, y eso sí que te lo tengo que preguntar porque tú estabas al lado, ¿fue mano o no? Bueno, hay un poco ahí de controversia, hombro. Yo la verdad es que como estaba levantándome, girando hacia el otro lado, no lo vi muy bien. No te puedo decir nada exacto porque no lo vi bien, pero bueno, mis compañeros los vi salir corriendo hacia el árbitro, yo intenté pelear todo lo que pude también, pero bueno, al final en línea y el árbitro decidieron que no era mano, pues bueno, lo respetaremos y... Yo te puedo decir que en la narración yo dije que yo no vi mano, yo no vi que se la acomodara, pero también tengo que decir que el penalti para mí no era penalti. Bueno, forcejeo, lo puede pitar Porque y si no lo puede pitar. Claro, porque si pitas eso en nuestra área, tienes que pitar también las que hubo en el otro área. Y no las pitó. Pero fue curioso, el arbitraje. Pero ahí me voy a callar, que si no luego nos atizan. Izan, un placer como siempre, desde aquí en la Grada FM. Muchas gracias por invitarme, que vaya bien. Que vaya bueno. Y de protagonista a protagonista, tenemos por ahí a Gio. Buenas, ¿qué tal? Ahí lo tenemos, Juliano Bertino. Muy buenas Hola. noches. ¿Qué pasa, pibe? Ya teníamos Aquí ganicas estamos, de tenerte aquí en la Grada FM. ¿Y con qué Gracias. estreno? ¿Con qué estreno? Con gol. Que se estrenó en Santa Ana, Rafa. Sí, he visto que había hecho el 2-2 y que luego pues fue un partido un poco loco, ¿no? Minuto 44, minuto 47, minuto 80, minuto 85 y luego al final el Utebo se lleva el partido, pero bueno, enhorabuena lo primero por el gol, que yo creo que al final pues es más anecdótico que otra cosa, pero enhorabuena por la temporada. Además, acabo de hablar con vuestro míster y el miércoles me acercaré un ratillo a veros entrenar, que lo tengo pendiente de cuando lo trajimos aquí a la grada, así que podré saludarte en persona, Julián. Vale, muchas gracias. La verdad que muy bien, muy contento y ahora a seguir, que es lo más bonito lo que viene. Así que a ver qué tal sale. ¿Qué supone para ti ese gol, Gio? Porque
viniste en el mercado de invierno, una papeleta complicada porque tuvisteis que el club quiso reforzar las bandas y apostó por ti, venías del Compos y bueno, pues ¿cómo has aterrizado en el Club Deportivo Teruel y cómo te está tratando el fútbol? Pues muy bien, la verdad que bueno, ha sido un año complicado porque en Compostela pues bueno, no estaba jugando mucho y demás, pero bueno, el Teruel ya había hablado con el entrenador en el verano y bueno, entre una cosa y la otra al final me decanté por Compostela, pero bueno, terminó el año en Compostela, no fue como quería, entonces pues nada, opté por irme al Teruel, que sabía que me iba a encajar pues la manera de ver el fútbol del entrenador y demás, y entonces pues nada, entré contra equipos que tenía muchas ganas, como eran los logroñeses, que son equipos de mi ciudad y demás. Y bueno, trajeron a otro extremo, jugaba él, jugaba yo, demás. Y bueno, siempre pensando por el equipo, lo bueno es que estábamos sacando los partidos y tal. Y nada, una racha buenísima, que bueno, que se acabó este fin de semana, pero da igual, se sigue y ahora a pelear. ¿Cómo ves al Teruel? Porque sí que veníamos diciéndolo, me preguntaba Francho hace cosa de un mes las posibilidades reales, ¿no? Del Teruel para ser campeón. Sí que es cierto pues que evidentemente había un déficit de puntos importantes y que yo siempre lo digo, ¿no? Cuando llevas 10, 12 partidos sin perder, pues nadie se puede volver loco y cada vez estás más cerca de perder. Tenemos el ejemplo del Cariñena en regional preferente que perdió la semana pasada cuando llevaba pues 28 partidos sin perder, pero ¿cómo afrontáis estos dos partidos que quedan y cómo ves al equipo de cara al playoff? Porque la gente en Teruel está muy ilusionada con volver a ver al equipo en primera y las sensaciones que el equipo transmite tanto a nivel de resultados como a nivel de juego, sobre todo en esta segunda vuelta, son de que es un equipo serio y que las posibilidades de pelear por el ascenso son muy reales. Sí, sí, la verdad que eso desde el primer momento que llegué al club me di cuenta que en los entrenamientos y en los partidos es una seriedad muy alta. Y luego, bueno, durante la racha ha sido desde el primer momento con mucha tranquilidad. Nadie se pensaba más de la cuenta ni nada. O sea, llevábamos nuestra humildad, trabajo y trabajo. Y bueno, y así, gracias a eso, pues estábamos sacando los partidos. Eh, Luego la manera de jugar que tenemos, pues sí que es verdad que es muy buena y tenemos muchas opciones de conseguir el objetivo. Entonces, bueno, hay que seguir ahora este fin de semana a seguir como jugamos nosotros, a intentar sacar el partido y ya está, y a seguir. Como hablabas de humildad, yo creo que eso es algo que Unai, aparte de que lo desprende, milita, ¿no? En la humildad. Y me da a mí que él busca ese perfil de jugador, ¿no? Que sea gente con la cabeza muy bien amueblada, gente muy humilde, construir el fútbol pues desde esa base, ¿no? Sí, sí, eso al final es muy importante. Yo creo que no hay que pensar más de lo que uno pues, tiene y nada, eso siempre nos lo transmite, que tenemos que tener los pies sobre la tierra y bueno, eso yo creo que nos está ayudando a que pues, cada entrenamiento sea pues como si fuese el último y este partido, pues ahora pensar solo en este partido, no pensar más allá, creo que eso nos está beneficiando porque ya te digo que en el vestuario y demás no hablamos de objetivos, no hablamos de nada, preferimos pues vivir el día a día y pues nada, el día de mañana ya se verá dónde llegaremos, pero yo creo que este es el camino y que estamos muy bien. A mí me gustaría un poco conocer, como comentaba Francho, ¿no? Que estamos haciendo un poco el resumen de tu trayectoria. Estaba aquí viendo un poco en tus estadísticas, ¿no? Que el grupo 2 es el grupo a nivel de goles que mejor se te ha dado en Segunda Federación, que realmente tienes ahí prácticamente un gol en cada 3 partidos que disputas, que son unos buenos números para jugar de extremo, que no juegas arriba, pero es una buena aportación a nivel de goles.
pero una persona con la experiencia que tú tienes, con muchos partidos jugados en Segunda Federación, incluso en alguna liga extranjera, ¿qué vestuario te encuentras cuando llegas a Teruel? Al final nos remontábamos con Unai, que hicimos un repaso muy, muy chulo de toda la clasificación, ¿no? Pues costó mucho hacer la plantilla, costó mucho arrancar, la gente en Teruel se estaba poniendo nervioso, todos menos el entrenador, que parece un tío muy paciente, que Quique también le dio la pausa, y también, porque lo veníamos comentando antes con Francho, la directiva supo tener la pausa, y tú llegaste ya cuando las cosas iban de cara, ¿no? El viento soplaba a favor. ¿Qué vestuario te encontraste? Pues me encontré un vestuario que era muy bueno, en ningún momento malas caras. Sí que es verdad que la primera vuelta pues no fue la mejor o la más ideal, pero creo que Unai desde el primer momento de su llegada puso su manera de ver el fútbol y poco a poco pues ha ido transmitiéndose a los jugadores. Igual al principio no salía tan bien, pero creo que con la constancia y con seguir pensando en lo que él cree, pues todos los jugadores lo han pues interiorizado y ya te digo, yo llegué, a Unai lo conocía y sabía ya su manera de pensar y creo que pues me iba a ir bien. Así que la plantilla, yo llegué y ya te digo que las cosas iban todas de cara, entonces yo no he vivido pues ese mal momento y todo positivo hacia mí. Así que yo desde mi punto de vista pues perfecto, la verdad que la gente es súper muy buena gente y yo muy contento en lo personal. Esta semana tenemos derbi aragonés, vais de derbi en derbi, os enfrentáis en la Ciudad Deportiva al Deportivo Aragón, al filial del Real Zaragoza. ¿Qué Teruel nos vamos a encontrar en la Ciudad Deportiva? Porque ya tenéis los playoffs, o sea, ya estáis clasificados para los playoffs. Sí, ya te digo, nosotros a seguir como estamos, no creo que inventemos mucho ni nada, no. Yo creo que seguiremos jugando a lo que nosotros jugamos y ya está, o sea, a tener la bola, a intentar pues a ganar el partido, no creo que nos pongamos a inventar y creo que es un partido más, no solo por nosotros, sino que también tenemos que tener respeto al rival y hay que pues jugar como lo hacemos nosotros y ya está. Así que nada, normal, a seguir. Yo te lanzo la última porque tenemos luego otro protagonista y también lo queremos dejar descansar a Juliano. Como logroñés, ¿de la UDL o de la Sociedad Deportiva? De la UDL, la verdad. Te me has caído, te me has caído. La UDL y tengo cariño al club, me trataron muy bien y pues bueno, ahí gracias al año que hice en el Logroñés, pues me pude meter los goles que metí y de ahí pues salí a seguir con mi vida futbolística. Así que bueno, no le he ido. Este año mamá está encima de papá, también te lo digo. Y es que soy de la sociedad, es lo que hay. Pero de buen rollo, ¿eh? Bueno, Juliano, lo dicho, nos veremos más y mejor en este playoff. Que vaya bien. Gracias. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues finalizamos con la segunda federación. Analizamos, muy rápidamente los enfrentamientos que vamos a tener. El Deportivo Aragón se va a enfrentar contra el Club Deportivo Teruel en ese derbi que se jugará el domingo a las 12. Es la jornada toda unificada, como hemos dicho, Languiano contra el Egea, el Balbastro contra el Izarra y el cuarto en cuestión es el Utebo, que visitará al Calahorra. Bueno, duelos muy interesantes y muy importantes que, dependiendo de los resultados que se puedan dar, incluso le pueden ayudar, sobre todo a la Unión Deportiva Balbastro, que nosotros ya estamos en formato salvemos al soldado Ryan. Sí, a ver si el Balbastro es capaz de ganar como veníamos diciendo, es capaz de ganar a Izarra.
y nos devuelven el favor ganándole al Anguiano el Egea, creo que has comentado, ¿no? Y al final pues se meten en esa posición fuera del descenso y a pelearla. Y los otros, pues bueno, si son capaces tanto el Teruel como el Utebo de ir ganando, aunque es verdad que el Teruel juega con el Zaragoza B, aunque yo creo que el Zaragoza B lo tiene muy, muy bien encaminado, pues para ver si pueden escalar al menos alguna posición de cara al playoff, por lo que comentábamos antes en la sección del femenino, ¿no? Que en caso de empate, pues como no hay penaltis y se clasifica el que ha quedado por encima, pues que tengan esa ventaja. Pero bueno, yo creo que es momento de disfrutar y disfrutar con los de arriba y de ser todos del Barbastro y del Zaragoza B por abajo. Bueno, pues ahora ya corremos el tupido velo de esta segunda federación, nos centramos en la primera federación, donde la Sociedad Deportiva Tarazona pues nos sigue mal acostumbrando y rascó un punto precioso en Balaídos, en el estadio de Balaídos. Un punto no, un puntazo. Un puntazo. La verdad es que semana tras semana se terminan los calificativos, ¿no? Un Celta Fortuna, pues que encima un escenario como Balaídos, que se podía poner sexto a tiro del playoff con los mismos puntos que la Athletic y Bilbao B, que se pone ganando y al final el Tarazona pues vuelve a rascar otro punto, pues es que, fíjate, pues es que es una maravilla verlo cada fin de semana y comentarlo. Yo la verdad es que me siento súper orgulloso, ¿no? de poder verlo porque es un gustazo con los equipazos que hay. Así que, no sé, que se acaban los adjetivos calificativos, Francho. ¿No? Y estamos hablando en una categoría, en una liga donde en su grupo, pues bueno, están auténticos pesos pesados, que se dice pronto. O sea, el Fútbol Club Barcelona B, bueno, el Barça Athletic ahora, con esa nueva denominación, el Bilbao Athletic, la Cultu que va como una flecha para ascender, la Real Sociedad B, el Ourense, Baracaldo, Sestao River, el Nastic. O sea, estamos hablando de equipos, el Real Unión, equipos que bueno, que hasta hace 4 días los estábamos disfrutando a muchos de ellos en segunda división. Sí, pues el Barça que lo nombramos toda la semana. El Barça, si no me equivoco, lleva 3 de 3. Un equipo que estaba prácticamente descendido, pues no lleva 3 de 3, pero lleva 2 de 3. O sea, te quiero decir, están arriba. En la Cultural Leonesa, pues fíjate, viene de perder la semana pasada con el Tarazona. Esta semana hemos ganado 2-1 con 2 penaltis. Es verdad que al Nasti de Tarragona, que al final son equipazos. Es que al final es que no hay tregua. Que la semana pasada dices, bueno, le gana la Cultural Leonesa. A ver, la semana que viene, ¿qué tengo? A ver si puedo descansar. Pues bueno, pues te viene el Celta Fortuna. Y ahora dices, no, esta semana seguramente voy a poder descansar. Pues te viene a Ponferradina, que va a segundo y que es un equipo que hace 2 años estaba en segunda división. Te quiero decir, es que no da tregua y encima es que tienes que sumar. Ese es el problema, que tienes que sumar todas las semanas. Pero bueno, está en una dinámica tan buena y tan humilde. O sea, yo escucho a Juan Barrero pues, todas las entrevistas prácticamente que hace y la sensación de ser una persona que no se altera, muy constante. Luego me imagino que dentro del vestuario pues tendrá su carácter, ¿no? Como todos, pero es un perfil de entrenador que al menos desde fuera es perfecto para manejar situaciones que seguramente iban a ser adversas. O sea que la verdad es que no sé, es una pasada verlos. Y si luego tienes el seguro del gol, como es el caso de Adri Fuertes, pues ya tienes el pack completo. Si te parece, se lo vamos a preguntar al mismo, que es el protagonista que hoy se sube a la grada. Buenas noches, Adri. Buenas noches. Ahí lo tenemos. ¿Nos escuchas? Sí. Perfecto. Bueno, el killer de la Sociedad Deportiva Tarazona. Yo ya no sé, se te escapan los goles por los bolsillos, Adri. Bueno, estoy teniendo suerte este año y está siendo buena temporada. No sé. Hombre, pero viendo tus guarismos, equipos muy, muy, muy gordos, ya les gustaría tener en sus filas a Adri Fuertes, con esa facilidad anotadora que estás teniendo esta temporada. Desde luego estás viviendo un momento muy dulce, Adri.
Bueno, la verdad que no puedo quejarme. Yo creo que este año está siendo, sobre todo en lo individual, probablemente mi mejor año. Pero oye, lo más importante es tener los pies en el suelo y lo colectivo es lo más importante. Al final es conseguir el objetivo, mantener la categoría y oye, si puedo ayudar al equipo con goles, pues mejor que mejor. Hola Adri, lo primero, bueno, buenas noches, gracias por atendernos y felicitarte tanto, como estás diciendo, tanto en lo personal como en lo colectivo, ¿no? Yo creo que se acaban los adjetivos para este Tarazona y es verdad que yo estuve siguiendo un rato el partido en Twitter y de repente me perdí y ya vi que había ido 1-1 y tuve que echar para atrás para ver quién lo había marcado y dije, coño, pues es que ha vuelto a marcar el de siempre, ¿no? El O de sea, aquí siempre. estaba repasando aquí tus números, que es una locura. Es que vas a casi no, 30 partidos disputados, llevas 15 goles, o sea, cada 2 partidos marcas un gol. Y estos números los habías hecho en Segunda Federación, que no tiene nada que ver. Segunda Federación hiciste en 33 partidos 13 goles. Cómo lo estás viviendo? Y un poco cuál es la clave que tú dirías de esto. ¿Es el colectivo, la forma de jugar, tu madurez ya como futbolista? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues en primer lugar yo creo que la continuidad es lo que está siendo clave. Estoy teniendo la suerte de que esta temporada, pues con la Sociedad Deportiva Tarazona y con Juanma Barrero de entrenador, estoy pudiendo disfrutar de prácticamente todo. Y bueno, yo creo que está claro que no siempre se puede estar al máximo, pero se trata de estar al máximo. Y bueno, gracias también a esa continuidad me ha permitido también el llevar 16 goles y poder ayudar al equipo y sobre todo también el que no por tener un partido malo o un partido que no seas quizá el centro de atención porque se espera mucho de ti, el cerrar tú el partido, por decirlo de alguna manera, sino que gracias a esa confianza te permite que puedas tener otra oportunidad a la semana siguiente y puedas resarcirte de poder hacerlo mejor. Y Adri, ¿cómo estás gestionando? Eso me gusta, esa puntualización que has hecho. ¿Cómo gestionas el partido que no marcas? Porque sabes que todos los focos están sobre ti, has mal acostumbrado, ¿no? No solamente a la afición de la Sociedad Deportiva Tarazona, sino yo creo que a la primera federación, saber que si Adri está en el campo, las probabilidades de que anote como mínimo uno están ahí, ¿no? ¿Cómo gestionas eso? Bueno, yo creo que lo más importante de esa gestión ha sido más que un momento, un proceso. Yo venía de un proceso de la temporada pasada de no disfrutar de eso, de la continuidad, de jugar, de poder tener oportunidades y al final yo lo trabajé de la siguiente manera. Yo trabajo con un coach desde hace ya 2 años que es mi mano derecha para el tema de psicología deportiva. Y bueno, pues hablábamos mucho de esto, de oye, cuando llegue esta temporada en la que estamos, vamos a priorizar lo que queremos, que es volver a disfrutar y poder volver a competir ganando minutos. Una vez conseguí eso, empezamos a pensar ya en, oye, a ver, cuanto antes marques mejor, ¿no? Porque va a ser bien para ti, bien para el equipo, bien para el club. Y es verdad que a estas alturas, es lo que dices tú, que parece que si no marco, ¿cómo lo gestiono? Bueno, pues la realidad es que si yo no hubiese trabajado con esa persona, probablemente no lo pensaría. Y la realidad es que el hecho de que no marco un gol en un partido, pienso en, no he marcado gol o no hemos ganado. Y en verdad estoy dejando de valorar lo que más pretendía, que era volver a tener minutos, volver a disfrutar y normalizar el hacer goles. Está bien, pero no hay que perderse del camino y es que lo más importante pasa por jugar. Y yo creo que eso es el paso más importante del año pasado a este. Además es que en el fútbol ya todos sabemos que lo que se pagan son los goles y evidentemente no hay nada peor en cualquier ámbito en la vida que normalizar lo que no es normal y creo que estamos en una sociedad en la que tendemos a normalizar cosas que no son para nada normales y evidentemente hacer 15 goles y que tu equipo lleve 35 pues no es normal, es algo extraordinario cuando además tampoco es que digas pues un día te un rival muy malo, que no hay ningún rival muy malo y he metido 4, sino que es que
me parece que has metido en 2 partidos 2 y el resto de los goles han sido 1-1, 1-1, con lo cual todavía los goles tienen mucho valor. Y a mí sí que me gustaría un poco preguntarte cómo estás en Tarazona, cómo ves al club, cómo ves a la ciudad, cómo ves ese ambiente tan especial que tiene el municipal y qué es lo que más te ha sorprendido de todo ese conjunto de Tarazona. Bueno, pues la realidad es que Tarazona es un sitio muy pequeñito, pero lo más bonito que tiene es que básicamente el pueblo en general, el club todo es una piña. Y al final, aunque no tenga la masa social que tienen otros transatlánticos de la categoría o de categorías anteriores como el Depor, Castellón, Córdoba, etcétera, al final lo importante es que vas al municipal y siempre hay gente que está apoyando, ganes o pierdas, ganes o empates, al final están ahí contigo y te hace sentir que tienes que darlo todo también por ellos, porque al final ellos hacen un esfuerzo por venir a animar, con viento, frío, lluvia, y pues no es agradable, ¿no?, para un aficionado cuando va a ver a su equipo que pierda o pierda de mala manera. Entonces eso también ayuda a que nosotros desde dentro todavía pongamos más carne en el asador para darlo todo. Sobre todo el vivir allí, el tener ese roce, ¿no?, con la afición, que siempre ha sido el pegamento de la Sociedad Deportiva Tarazona desde que pues, se pegaron un temporadón, la del ascenso, desde Segunda Federación con Javi hasta ahora, hasta ahora que bueno, que se ha ido recolectando, ¿no?, recogiendo un poco el fruto de todo esto. Yo sí que te tengo que preguntar una cosa, Adri. Primero, ¿cómo te engañaron para jugar en la Sociedad Deportiva Tarazona en este mercado de verano? Y luego, si Aniceto te ha firmado contrato por goles o no, porque lo habrás arruinado. Bueno, lo primero de todo es que a mí nadie me ha engañado, que te he entendido el sarcasmo, pero la realidad es que este verano prácticamente no me quería nadie, o había muy pocas oportunidades. Desgraciadamente el fútbol no tiene memoria y es así. Y tras un año malo, sin minutos y el año pasado una pena en Lugo, la plantilla que teníamos, el club que es, no conseguir nada, pues la realidad es que pasó factura y bueno, se presentó la oportunidad de ir a Tarazona. Además, Juanma Barrero ya me había contactado en 2 clubes anteriores él y yo mismo le había dicho que yo no me sentía el desplazarme en ese momento en los sitios que estaba, que era en Córdoba y en Lugo. Y la realidad es que no me esperaba que este año pudiera ser mi año, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues en cuanto a lo de Aniceto, pues la realidad es que no he dudado nunca de mí, eso es verdad, pero tampoco pensé que podría llevar este ritmo. Pero es verdad que yo creo que los problemas o las metas se las pone uno mismo y en la mente está el poder superarlas o estancarte en el camino. ¿Qué destacarías de Juanma, del Mister? Lo estaba comentando a Francho en la entradilla, ¿no? Que escucho todos los lunes las ruedas de prensa, desde antes de comentar la primera federación, porque me gusta y me da la sensación de ser un entrenador muy parecido, Francho, a Unai Mendía, ¿no?, el entrenador del Teruel, que lo tuvimos hace unas semanas. Hace una persona muy calmada, que da unos mensajes muy sencillos. No sé, luego cómo es en el día a día, en el trato personal y en el profesional con vosotros. Bueno, pues Juanma la verdad que es un entrenador muy bueno en todos los sentidos. Al final se nota que ha sido futbolista también él y al final lo más complicado es hacer sencillo el fútbol y él trata de plasmar ese mensaje siempre, día a día, semana tras semana y partido tras partido. Y la realidad es que muchas veces nosotros mismos nos ponemos zancadillas queriendo hacer cosas más difíciles o buscar la jugada perfecta o el tiro perfecto o colocarme el balón perfecto y la verdad es que Juanma lo que trata de transmitirnos es que es todo mucho más sencillo y que al final con un fútbol que quizá pueda parecer para el aficionado que no sea tan vistoso puede ser igual o más efectivo que otro tipo de juego y eso es lo que intentamos hacer desde la pretemporada. No, y aparte, a mí me consta que él lo que transmite fuera lo transmite también dentro del campo, porque de hecho es un entrenador muy cristalino. O sea, cuando jugáis bien lo dice, cuando jugáis mal es el primero que se fustiga. O sea, dice lo que has dicho tú, ¿no, Adri? Yo les he pedido que jueguen fácil,
que lo hagan fácil, pero nos hemos vuelto locos, nos hemos dedicado a hacer algo que no tenemos que hacer. Yo eso lo he oído en muchas ruedas de prensa y resulta, para los que vivimos esto habitualmente, hasta extraño. Un tío tan sincero, ¿no? Yo solamente lo he visto a Manolo González cuando estaba en el Club Deportivo Ebro, que yo he tenido la suerte de estar con él, y ahora lo oyes con el Español y es Manolo, o sea, es lo mismo que decía en el Ebro, lo dice con el Español, y con Juanma es idénticamente igual. Sí, al final es un entrenador que tiene las cosas muy claras, sabe lo que quieren sus equipos y bueno, a la vista está, ¿no? Que los partidos que hacemos son planes sencillos sobre el papel, pero que es lo que te digo, que es complicado hacerlo fácil. Al final, pues entre todas las cosas que pasan en un partido, pues de manera individual o de manera colectiva acabas yendo por un camino o por otro, pero la realidad es que los planteamientos siempre son los mismos y tratan de ser muy sencillos, sobre todo mascado para nosotros para que lo hagamos lo mejor posible. Y en el momento que somos capaces de captar el mensaje y hacerlo bien, pues al final los resultados nos han acompañado la mayoría de veces. Y dentro del propio vestuario, ¿cómo estáis viendo la liga? Porque al final es una liga de 20 equipos, una liga muy larga. Lo venimos diciendo, estáis sumando prácticamente todas las semanas, pero si te pones a analizar la clasificación, pues está solamente a 4 puntos del descenso. Es verdad que con muchos equipos entre medio, con lo cual es un colchón que está bien, pero que no os permite dormiros. ¿Está el equipo desgastado o estamos todavía con fuerzas para estas jornadas estas 5 jornadas que nos quedan? Porque creo que se tiene que hacer muy largo con un equipo, lo que estás diciendo, con una localidad de 10 o 12.000 habitantes, y nos ponemos a repasar León, Ponferrada, Tarragona, Andorra, Zamora, etcétera, etcétera, pues evidentemente somos los más pequeños. ¿Cómo se vive eso en el día a día, ¿no? El ser el pez pequeño. Bueno, pues la realidad es que parte de la base de que tenemos un vestuario muy humilde y con gente con mucha ambición en ese aspecto. Y yo creo que tenemos un vestuario súper sano y miramos los partidos siempre con buena cara. No nos importa quién esté delante. Les tenemos respeto a todo el mundo, claro que sí. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, en nuestro campo, nosotros siempre lo decimos antes de cada partido, en la charla, en el calentamiento. Cada equipo que venga aquí al Municipal tiene que estar deseando irse en el segundo 30, porque tiene que parecerle imposible el partido. Juego feo, no ganan un duelo. Eso es lo que tratamos de transmitir a todos los equipos cuando vienen a nuestro campo, sobre todo porque nos hacemos muy fuertes en él. Pero también es verdad que hemos mejorado esa faceta de a principio de temporada, de que cuando íbamos fuera nos costaba más, y ahora parece ser que ha cambiado a la otra cara de la moneda, sino que también hacemos muy buenos partidos fuera de casa. Entonces yo creo que eso ha sido también un punto de inflexión que nos ayuda a que no nos podemos dormir, pero al final también podemos optar por seguir puntuando y tratar de conseguir el objetivo lo antes posible, que al final es complicado porque la liga es muy larga, el nivel está muy parejo, yo no veo tanta diferencia como los 2 años anteriores entre los equipos de arriba y los de abajo. Yo creo que está todavía más competido y al final eso no te permite relajarte por ganar un partido o dos, sino todo lo contrario, porque al final te puede ganar el último como que puedes ganar el primero, con lo cual eso te incita a que tengas que estar al máximo cada semana. En una liga de 20 equipos que llevamos 33 jornadas, o sea, se han disputado 99 puntos, entre el quinto, que es el último que juega el playoff, y el 16º, que es el que desciende, hay 10 puntos solamente. O sea, yo creo que te coges cualquier otra clasificación de cualquier otra categoría y habría muchísima más diferencia, ¿no? Se habla mucho de la igualdad que estás comentando, ¿no? Que es tremendo, tremendo. Y si no, que se lo digan al Arenteiro, ¿no? Que el Arenteiro hasta hace bien pocas jornadas pues estaba en playoff y ahora va en calle libre, igual que Unionistas, que es otro equipo digno de estudio, ¿eh? Sí, al final, en cierto modo, ¿no? Recuerda un poco a cuando te fijas en la tabla, en la clasificación, a la segunda división española, a la Liga Hypermotion. Al final se ve que está todo muy parejo y que ganas 2 partidos te pones arriba, pierdes 2 partidos te pones abajo. Al final
Yo creo que eso está muy logrado desde que se ha creado la primera ref, cada año ha ido mejor en ese aspecto y yo creo que al final eso se está viendo reflejado en la clasificación esta temporada, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2. Pero al final es eso, los equipos todos compiten, todos son profesionales en ese aspecto y no importa el escudo que lleves, que al final sabes que te van a competir los 90 y tantos minutos que dure cada partido, con lo cual no te puedes dormir en ninguna jugada ni ir de sobrado. Fíjate, yo comentaba con el periodista de la cadena SER de León, que fue a retransmitir el partido, comentábamos después, yo le dije, las vais a pasar canutas en el municipal. Digo, no te fijes en la tabla clasificatoria, porque ellos se llevan como líderes y casi que menos pues que iban a ganar Manu Militari, ¿no? Y le dije, digo, cambia el chip porque el Tarazona en el municipal es una roca. Y al acabar el partido, que estuve charlando con él, me dijo, joder, macho, qué razón tenías. Es que es muy difícil meterle mano al Tarazona en su cancha, ¿no? En su pista. Ahora os llega la Ponce, que también es otro grande venido a menos, viendo, pues bueno, el plantel que tienen, mucho obrero del fútbol, algún viejo conocido de nuestro fútbol como Nacho Castillo, el ex del Teruel, o bueno, incluso, bueno, jugadores pues como Borja Valle o Borja Fernández, gente, pues bueno, que ha tenido una carrera, ¿no? En esto del fútbol. ¿Qué partido le vamos a plantear a la Ponce, Adri, aquí en nuestra casa? Bueno, pues prácticamente como a todos los que vienen, ¿no? Hacerles un partido complicado, ¿no? Lo siguiente, y sabiendo que la Ponce es un equipo que es, para mi gusto, y yo creo que para muchos que estén viendo la categoría durante todo el año, es un equipo muy rocoso, que al final maneja bien muchos aspectos del juego y comete pocos errores. Y además está teniendo ese acierto también, que parece que no hace nada en 90 minutos y en una jugada aislada te marca un gol y ya no le marcas gol. Entonces, para mi gusto es un equipo muy rocoso y yo creo que en nuestro campo nos lo van a poner muy complicado también, pero ahí nosotros tenemos que saber jugar con eso y saber que estamos en nuestro campo y tratar de hacerles daño con nuestras armas. Verdad que van segundos y no van por casualidad. Han marcado los mismos goles que la Cultu y les han marcado los mismos goles que a la Cultu. O sea, 51-36 llevan un más 15, con lo cual, pues evidentemente habla muy bien de esa Ponferradina. Yo creo que la pregunta es obvia, pero ¿tú realmente crees que el Tarazona el año que viene va a estar en Primera Federación? Esperamos todos que nos digas que sí, nos dejes tranquilos. Yo espero que sí, vamos, yo pondría la mano en el fuego porque sí, yo creo que la dinámica que estamos teniendo está siendo buena. A pesar de que nos puedan marcar gol, para nada se nos da por perdido el partido. Yo creo que, salvo el partido de Orense en la ida, que íbamos perdiendo un 0-2 o un 0-3, que parecía que nos iba a caer un saco, acabamos quedando 2-3 y ellos al borde de pedir el final del partido porque les podíamos empatar. Y creo que salvo ese partido, todos los partidos han estado muy igualados e incluso hemos remontado alguno. Y yo creo que al final eso es importante y dice mucho de nosotros, sobre todo también en nuestro campo. Pues Adri Fuertes, ojalá te podamos disfrutar más en nuestro fútbol. Si no es con la camiseta de la Sociedad Deportiva Tarazona, si miras más arriba, creo que el Real Zaragoza necesita un 9 de tus características. Lo dicho, mil gracias por estar con nosotros. A vosotros. Adiós. Un abrazo. Chao. Bueno, Rafa, pues yo creo que ya está todo analizadico. Hora 41. Teníamos que disfrutar del killer de esta Primera Federación, el hombre gol por autonomasia. Y ya ves, humildad absoluta, teniendo muy claro dónde está, lo que tiene que hacer. Y yo creo que esa es la filosofía, ¿no? de esta sí que es sociedad verdad que semana tras semana estamos consiguiendo subir a la grada a gente pues, importante que está haciendo cosas y es verdad que es un placer pues escucharlos, ¿no? Yo creo que pues bueno, el grupo de Adri Fuentes, pues, todo tipo, Ballarín la semana pasada, Raúl Rubio hace unos días, Unai Mendía, yo creo que
al final nos reflejan mucho lo que es el día a día de categorías profesionales o semiprofesionales, y es verdad que es un gusto escucharlos, porque creo que nos acercan el día a día de cada una de las casas a muchos hogares, y es un placer, la verdad. Bueno, pues vamos a finalizar ya. Se nos queda el ordenador sin batería. Nosotros también nos despedimos. El miércoles habrá 40x20. Volvemos con nuevo programa, por desgracia, para analizar y mucho el descenso del Guadalajara del Sala 10 a la segunda división. Y por mi parte no me queda más que despedirme de todos vosotros y vosotras, deseándoos que paséis un feliz día de Aragón, y nos vemos y nos oímos el miércoles aquí en la Grada FM. Sed buenos. Adiós.